Me presento, mi nombre es Matías León y junto a mis compañeros Juan Salazar y Martín Barrios vamos a dar y proyectar la solución a la problemática del caso de PolandMed. Bueno, en el contexto y problema, PolandMed es una red de centros médicos que utiliza un sistema transaccional en MySQL que está descentralizado. Su crecimiento ha generado un gran volumen de datos, pero falta un tipo de sistema consolidado que obligue a crecer los reportes de manera automática, por lo que ahora son simples reportes manuales. Y esto está duplicando los esfuerzos y aumentando los tiempos de respuesta y está impidiendo el análisis histórico para la toma de decisiones. El objetivo principal es diseñar eh, un data warehouse corporativo para poder pasar de un entorno puramente operativo a un analítico estratégico, en donde las decisiones directivas se basen en evidencias y lo que son indicadores claves o KPIs. La solución técnica de este proyecto consiste en extraer, transformar y cargar los datos desde el sistema MySQL utilizando Pentaho Data Integration hacia un motor de base de datos de manera analítica en SQL Server Management Studio. Y por último, la arquitectura eh, será en donde se va a construir un modelo estrella, las cuales incluyen el área de staging y data warehouse con sus respectivos file groups diferenciados, como por ejemplo el staging, las dimensiones, la tabla de hechos, los logs, permitiendo así poder responder preguntas complejas sobre la productividad, tratamientos y demandas de pacientes. Hola, mi nombre es Martín y voy a explicar la creación de las carpetas de almacenamiento para el Data Warehouse de Polamed. Como se indica en el caso, el objetivo es construir un almacén de datos que permite consolidar la información proveniente de la base de datos transaccional. MySQL es una estructura organizada y preparada para los análisis posteriores. Para ello, el primer paso fue al disco local C. Y ahí crear el primer directorio llamado dw-polamed26, que contendrá todos los archivos físicos asociados al Data Warehouse. Después los iremos al cmd y ejecutamos el comando mkdir polamed. Me equivoqué, chaval. Como se puede ver, la carpeta ya fue creada y falta crear las subcarpetas. El directorio principal actuará como contenedor de todos los elementos de almacenamiento del proyecto. Ahora procederemos a crear las subcarpetas. El primer comando será mkdir fax. El segundo comando será para crear la carpeta ldf. Ya creadas las carpetas principales, vamos a crear la subcarpeta que sería mkdir con el comando mkdir. Ya creada la subcarpeta, vamos a crear el comando. Ya creada la carpeta principal, vamos a crear las subcarpetas con el siguiente comando que sería mkdir fax. La siguiente carpeta que tendríamos que crear sería ldf. ldf
La siguiente carpeta sería MDF y la última sería Static. Como se puede ver, se creó correctamente y el flujo de creación de las carpetas fue el adecuado para este punto. En esta parte explicaré la implementación física del Data Warehouse de Laboralment en SQL Server. Primero, en el script comprueba si la base de datos DWH-Lapolar26 ya existe. En caso de existe, se desconectan los usuarios y se eliminan las bases anteriores y se vuelve a crear, evitando conflictos con ejecución previa. A continuación se crearon diferentes FreeWAP para organizar físicamente la información. El FreeWAP Primary almacena información principal de la base de datos Dimension, alcanzando las tablas de dimensión Facts, alcanzando las tablas Hechos, Studying y Studying. Contiene las tablas temporales utilizadas durante el proceso ETL. También se creó un archivo de log para registrar la transacción realizada en la base de datos. Bueno, acá cada archivo fue asociado a una carpeta distinta, lo que permite separar los datos según su función, facilitar la administración, mejorar la escalabilidad del Data Warehouse. Los archivos comienzan con un tamaño de 120 megabits y tienen un crecimiento automático de 15 megabits. Ahora va a estar Studying. Acá está la creación de esquemas. Ya. Posteriormente se crearon el esquema STG y DWH. Esquema Staging corresponde al área de Staging, donde se reciben y preparan los datos previamente del sistema transaccional. El esquema DWH contiene el modelo analítico definitivo que será utilizado para realizar consultas y generar la información del Power BI. Dimensiones de tablas hechos. Están las tablitas. Dentro del esquema DWH se crearon 6 tablas de distintos tratamientos, medicamentos, pacientes, médicos y centro médico y tiempo. Estas tablas se almacenan los atributos descriptivos que permiten analizar las atenciones médicas desde diferentes perspectivas, como por acá pueden estar dimensiones centro médico, dimensiones de medicamentos, dimensiones médico, dimensiones pacientes, dimensiones tiempo, dimensiones tratamiento y dimensión atención médica. En el centro de modelo se creó la tabla WWFACS atención médica. Esta tabla contiene las claves que la relación con las dimensiones y las medidas numéricas que posteriormente pueden analizar como el número de atención, número de tratamiento, edad del paciente, el nombre de la atención y cantidad del medicamento. Acá está atención médica, acá están las columnas. La tabla del studying. También se crearon las tablas del studying. Estas tablas reciben los datos extraídos desde el MySQL antes de descargarlos al Data Warehouse. En esta área se puede realizar procesos de limpieza, validación de transformación y preparación de la información.
Y acá están. Sus columnas. Bueno, acá están. En los índices, finalmente se crearon los índices para mejorar el rendimiento de las consultas analíticas. Se utilizó un índice column store, que en la tabla de hechos es específicamente útil para operaciones como sumas, conteos, promedios mínimos y máximos sobre las grandes cantidades de datos. También se crearon índices no agrupados para acelerar búsquedas y filtros frecuentes. Por ejemplo, por mes y por año, previsión social, nombre del paciente, especialidades médicas, ubicación geográfica y tratamientos y medicamentos. Como comprobación final, desde el explorador del objetivo de SQL Server podemos observar la base de datos DWH Polarmet 2016 y su esquema de la tabla string y las dimensiones de las tablas de hechos y sus respectivos índices. Esto demuestra que la estructura física del Data Warehouse fue creada correctamente. Vamos a abrir acá correctamente. Otro índice. Correctamente. En este proceso, el funcionamiento completo del proceso ETL implementado para el Data Warehouse de Polarmet. El objetivo de este proceso es integrar la información proveniente del sistema tradicional de MySQL, transformarla y almacenarla en SQL Server bajo una arquitectura analítica que permita generar reportes e indicar datos estratégicos. Comenzamos ejecutando la primera transformación denominada ETL1. Inicialmente, Pentaho se conecta a la base de datos tradicional de MySQL y ejecuta varios pasos, como se puede ver, en tipo tabla input para extraer la información desde las tablas centro médico, especialidad, médico, paciente, previsión social, medicamentos, tratamientos, atenciones médicas y detalles tratamientos. Una vez obtenidos los datos comienza la etapa de transformación. En esta parte se ejecutan procesos de limpieza mediante los pasos limpiar campos, como se puede ver. Y limpiar médicos y limpiar pacientes, donde se eliminan columnas innecesarias, se ajustan nombres de atributos y se preparan datos para su integración. Posteriormente se ejecutan varios pasos de ordenamiento mediante Score Rows. Estos pasos organizan los registros para permitir realizar correctamente las uniones entre tablas. Después se ejecutan los procesos de Merge Join, donde se relacionan médicos con especialidades, pacientes con provisión social y atenciones con detalles de tratamiento. Gracias a estas uniones, la información queda enriquecida antes de ser encargada. Finalmente, las tablas fueron enriquecidas con los datos, como se puede ver aquí. Y que el flujo de trabajo fue el correcto y este punto fue logrado con éxito. Posteriormente, esta misma transformación de las cargas de las dimensiones de centro médico, paciente, medicamento y tratamiento dentro del Data Warehouse, dejando preparada una gran parte del modelo estrella. Aquí, como se puede ver, todas las tablas fueron rellenadas con los datos correspondientes. Una vez finalizada la primera transformación, ejecutamos el ETL2, y que
Esta transformación tiene como objetivo construir la dimensión tiempo. Durante este proceso, Pentaho genera automáticamente los atributos de fecha, utilizando el análisis histórico como día, mes, año, trimestre, nombre del mes, nombre del día y hora y minutos. La información generada es cargada de la tabla de dimensión tiempo del Data Warehouse, permitiendo posteriormente realizar el análisis por periodo de tiempo. Como se puede ver aquí, el flujo del trabajo fue el esperado y se pudo cumplir con el punto requerido. Finalmente ejecutamos el ETL3, que este punto tiene como transformación corresponde a la carga de tablas de datos de hechos de Data Warehouse. En esta etapa del Pentaho, utilizando la información previamente cargada en las dimensiones para obtener sus claves sustitutas y construir cada registro de la tabla fax atención médica. Cada fila de la tabla de hechos relaciona las dimensiones centro médico, paciente, tratamiento médico y tiempo, como por ejemplo. Los indicadores principales del negocio como número de atenciones, cantidad de tratamientos, edad de pacientes durante la atención, cantidad de médicos e indicaciones médicas. Con esta transformación queda completamente implementado un modelo estrella de Data Warehouse del Parlament. Aquí, como se puede ver, las tablas fueron llenadas con los datos correspondientes y que el flujo del trabajo fue el esperado. Una vez finalizada la ejecución de las transformaciones de ETL, procedemos a validar el correcto funcionamiento del Data Warehouse utilizando SQL Server Manager Studio. Para ello vamos a proceder a ejecutar las consultas select sobre los dos esquemas implementados en la arquitectura del proyecto. El esquema STG corresponde al área static y el esquema WH donde se encuentran almacenadas las dimensiones y tablas de hecho en el modelo estrella. En primer lugar, consultamos las tablas del esquema STG. Esta validación nos permite comprobar que los datos provenientes del sistema transaccional MySQL fueron extraídos con éxito desde Pentaho y almacenados temporalmente antes de iniciar el proceso de integración y carga del Data Warehouse. Como se puede ver aquí, los datos del Pentaho fueron transferidos correctamente y el flujo de trabajo fue lo esperado. A continuación realizaremos las consultas sobre las tablas de esquema WH. En este esquema verificamos que las dimensiones y las tablas de hechos fueron pobladas correctamente como resultado del proceso ETL. Las dimensiones almacenan la información descriptiva del negocio, como centros médicos, pacientes, tratamientos, medicamentos y dimensión de tiempo, mientras que las tablas de hechos consideran las métricas principales de las atenciones médicas, relacionando todas estas dimensiones mediante sus claves. Como se puede ver, todo salió como se puede esperar. Los resultados obtenidos en estas consultas confirman que el proceso de ETL se ejecutó exitosamente. La información fue extraída de MySQL, transformada y integrada mediante el Pentaho Data. Bueno, acá voy a hacer la conexión del SQL al Power BI. Uy, no se escribió.
la conexión. Ahí sí. Aquí está. Listo. Bueno, vamos a empezar con los gráficos. Primero va a ser un gráfico de columnas apiladas. Bueno, una apilada. Vamos a ver la dimensión tiempo. Dimensión tiempo, nombre, mes y año. Nombre, mes. Aquí está año. A ver, ahora. Antes América. Numeraciones. Basta. Contacto médico ahora. Debe ser médico. De una especialidad. Bueno, vamos con el segundo gráfico. Gráfico de barras. ¿Dónde es que está? Aquí está. Vamos a ver. Dimensión de tratamiento. Tratamiento. Nombre de tratamiento. Atención médico. Nuevas dimensiones. Dimensión tiempo. Ahora dimensión centro médico. Vamos por el tercero. Antes de niños. Vamos a pacientes.
Nueva dimensión. Bueno, vamos con el otro. Matriz. Bueno, matriz. Dimensión cargamiento. Ahora únicamente. Medio. Y el último que se le centro médico. Centro médico. Médico. Y auxiliaría. Llega hasta el modelo. Y se quedaría. Como conclusión, este proyecto nos permitió comprender que la construcción de un data warehouse no consiste solamente en alcanzar información, sino en organizar de manera estructurada, confiable y útil para la toma de decisiones a través de la implementación de las áreas de staging, DWH, la creación del firewall, tablas de dimensiones, tablas de hechos, índices, procesos ETL. Logramos transformar datos provenientes de distintas fuentes en información centralizada y preparada para el análisis. Bueno, el verdadero logro de este proyecto no solo fue mover datos de un lado a otro, sino construir un puente sólido entre la operación diaria y la estrategia directiva. Al mismo tiempo también extraer la información del entorno transaccional en MySQL, orquestar su limpieza a través de Pentaho y consolidarla con un muy elegante modelo estrella dentro de SQL Server, lo que nos permitió crear una única fuente verdadera, segura y escalable. También superamos retos técnicos reales desde el manejo de llaves y
columnas faltantes hasta la optimización de los firewalls, garantizando una arquitectura robusta. Más allá del resultado técnico, este proyecto nos permitió comprender que la calidad de las decisiones depende directamente de la calidad y organización de los datos. Aprendimos que integrar, transformar y visualizar información exige precisión, coordinación y responsabilidad, ya que cualquier error puede afectar el análisis final. Como equipo valoramos el proceso porque fortaleció nuestra capacidad para resolver problemas reales y transformar datos dispersos en información útil para Poland.